Hola, ¿qué tal? Aquí comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, que además es la primera transmisión del año, ya sea de podcast o de episodio, por lo que quisiera en primer lugar eh, desear un muy feliz año a los auditores de este canal, que no sabemos, uno no sabe lo que le depara el año cuando comienza, pero siempre uno tiene los mejores deseos para sus proyectos personales, para quienes han sido muy fieles a este proyecto que de alguna manera también es una aventura, que tengan un éxito rotundo en sus temas laborales, familiares, afectivos, que para quienes el 2023 fue un año difícil, este 2024 venga mucho mejor y sea un año que rinda muchos frutos positivos, eh, y que podamos seguir en contacto lo que siga durando este canal, ya, en un año que tuvo tras un año que cerró de forma bien contradictoria. También quiero aprovechar de agradecer porque la sorprendentemente buena acogida que tuvo el último episodio que estrenamos en 2023, eh, sobre el llamado primer milagro chileno, de la recuperación económica de la segunda mitad de los años 70, que contra todo pronóstico superó largamente lo que había sido la sintonía de los episodios anteriores, y eso por supuesto que uno también tiene que agradecerlo, porque de alguna manera todavía quiere decir que hay fe en el proyecto de Estudio 6, que ha aumentado también sus suscriptores en estos días, y quisiera a su vez recordar como siempre a nuestros amigos como todos los episodios de eh, Momento Crucial, Hablemos de la realidad o actualidad nacional e internacional en términos simples. Recordar, como siempre, que tenemos nuestro Flow para poder recibir todos los aportes para la solvencia del canal. La semana pasada hicimos una especie de teletón flash de menos de 24 horas, que tuvo un resultado que al final, considerando que no tenía meta y que se anunció sobre la marcha, no tuvo ninguna preparación, tuvo un resultado decente. Y quiero agradecer a quienes aportaron en esa ocasión y, por supuesto, reiterar que tenemos abiertas nuestras vías de depósito. Agradeciendo nuevamente tanto la sintonía del último episodio y deseándoles nuevamente un feliz 2024 que comienza en esta semana, y un gran abrazo fraterno. Corresponde que tratemos el primer tema de este año, que es un tema un poco polémico y un poco especulativo también. Y para partir con esta historia, tenemos que mencionar una anécdota un poco curiosa. En 1976, esto no tiene directamente que ver, pero ya vamos a ver cómo vamos a llegar al punto, el legendario escritor soviético y premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn daba una entrevista a la televisión francesa donde elogiaba al régimen militar chileno por haber sido una especie de promotor de la libertad económica, en este caso, mientras que era, en estricto rigor, una dictadura militar. Y Solzhenitsyn, en esa entrevista, donde fue muy cuestionado, en Francia se cuestionaba muy duro al régimen militar chileno, decía que a él le parecía, además de una frase de si el Chile de Pinochet no existiera habría que inventarlo, una pregunta muy curiosa. ¿Por qué se habla tanto de las violaciones de derechos humanos en un país como Chile cuando hay otros países donde aparentemente hay cosas peores y nadie menciona? Y esta justamente es esa duda que plantea Solzhenitsyn en 1976, es la duda que motiva este podcast, que es una presunta operación de contrainteligencia y de desinformación que habría sido montada desde la KGB para aumentar el desprestigio del régimen militar chileno. Y esta es la llamada Operación Tucán. ¿Ya? Vamos por parte. 1973, ¿no es verdad? Eh, los militares derrocan ¿cómo se llama? A Salvador Allende, y con eso, de alguna forma, la izquierda internacional sufrió una derrota política más allá de la derrota militar, que era brutal, y desde ese punto de vista, la Unión Soviética tomó una postura que no tomó con otros regímenes latinoamericanos de desprestigio total. Partamos de la base que la misma noche del 11 de septiembre nace en Radio Moscú el espacio Escucha Chile, que sería muy famoso,
con locutores, conducido por una locutora soviética, Katyulevskaya, donde básicamente se dedicaban a alimentar digamos, la moral de la oposición chilena al gobierno militar y de desprestigiar a la Junta Militar chilena. Pero no fue el único intento. La Escucha Chile duró básicamente más de una década, básicamente lo que duró el régimen. Y era muy gracioso porque la conducía una soviética, no una chilena, ¿no? Pero además, con los años se descubrió que no fue el único operativo del régimen comunista soviético para desinformar o para exagerar cosas respecto del régimen militar chileno. Y aquí tenemos que hacer una pequeña historia, tenemos que saltar en el tiempo. Ya a finales de cuando ya había recién fallecido la Unión Soviética como Estado, ya había colapsado absolutamente. En 1992, en el otoño nuestro, verano europeo o primavera europea, un funcionario de la KGB, Vasily Mitrogin, entró a la embajada del Reino Unido en Letonia. Pero no era cualquier funcionario, no era simplemente un funcionario administrativo, era un funcionario que llegó con antecedentes de operaciones de inteligencia y contrainteligencia dirigidas por la KGB. Obviamente, a la MI6, a Inteligencia Británica, le interesó la información que podía contener Mitrogin, que llegó con 6 cajas de archivos clasificados. Y dentro de esas cajas aparece un operativo de la KGB para desacreditar a nivel internacional y particularmente ante la opinión pública norteamericana al general Augusto Pinochet. Hay que considerar que el golpe militar o pronunciamiento militar o intervención militar del 11 de septiembre del 73 contó con el apoyo de Estados Unidos. Como mucha gente lo sabe, Estados Unidos fue uno de los países que más colaboró. Si ustedes me preguntan a mí, no fue el que más colaboró, ese fue Brasil, que es tema de otro podcast probablemente, pero Estados Unidos tuvo una colaboración directa en lo que pasó el 11 de septiembre, incluso neutralizando una posible contrarrespuesta de la Unión Soviética. Esto en el ajedrez de la Guerra Fría. Como el gobierno norteamericano, republicano, estaba dispuesto a colaborar con el régimen militar chileno, la KGB comenzó a pensar en cómo desprestigiar públicamente, más que con cualquier otra dictadura latinoamericana, al régimen chileno, bajo todo punto de vista. Y por lo tanto, la KGB habría elaborado un proyecto de contrainteligencia para desacreditar a la figura del general Pinochet. Y quien habría tomado la decisión incluso era el jefe de la KGB, Yuri Andropov, que de hecho se transformaría años más tarde en el líder de la Unión Soviética a la muerte de Leonid Brezhnev, ¿ya? O sea, un personaje de peso mayor. ¿Y cuál era la misión? Preocuparse de difundir los atropellos a los derechos humanos acaecidos en Chile y, si era necesario, aumentarlos. ¿Y cómo se preocuparon de hacer esto? Por ejemplo, falsificaron correspondencia entre el general Pinochet y Manuel Contreras, jefe de la DINA, donde supuestamente existían indicios de que habían órdenes directas desde el gobierno para eliminar opositores chilenos en Argentina, España, México, Costa Rica y otros países, además de aumentar el rol de Chile en la llamada Operación Cóndor, que es, por supuesto, esta operación represiva contra elementos de izquierda en toda Sudamérica durante los años 70. Recordemos que en Sudamérica llegaron a haber al mismo tiempo, a lo menos, si mi memoria no me engaña, 6 regímenes militares de derecha: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. ¿Ya? ¿Cuál fue el punto clave? Estas cartas llegaron a manos, a través de la KGB, de periodistas del New York Times. El New York Times es un medio vinculado al Partido Demócrata y hoy en día es vinculado a la izquierda del Partido Demócrata, pero que en los 70 tenía una visión muy respetada respecto de lo que emitía.
y hubo un periodista específico, Jack Anderson, que se preocupó de difundir este material, básicamente generando un gran desprestigio respecto del régimen militar chileno, de forma de poder meter presión a la Casa Blanca para que cortara todo tipo de apoyo a la Junta Militar. Y de hecho resultó exitosa, porque la Operación Tucán logró que efectivamente se empezaran a generar distintos tipos de medidas de presión y de embargo sobre el régimen chileno, que quedó aislado internacionalmente en un contexto que era bien especial. No hay que olvidarse que Chile además tenía conflictos internacionales con el Perú, con Bolivia y con Argentina. Y Chile quedó aislado de alguna forma, y de hecho el operativo fue calificado de exitoso. Pero uno también tiene derecho a cuestionarse ciertas cosas como lo hizo Solzhenitsyn. Y llama la atención que no haya habido mucha gente dispuesta a, dicho en términos coloquiales, parar las antenas con lo que estaba pasando. ¿Por qué? Alguna vez yo vi una estadística de que mientras que el New York Times dedicaba cientos o cerca de 100 artículos a las violaciones de los derechos humanos en Chile, solamente le dedicó 3 a las violaciones de los derechos humanos en Camboya, donde el Khmer Rouge cobró la vida de cerca de 1 millón de personas. Y sin embargo, a la izquierda norteamericana, y ahí es donde uno puede empezar a sumar 2 más 2 y entender el rol de la KGB, le importaban mucho más los muertos en Chile que los muertos en Camboya. Yo no voy a emitir un juicio acá sobre las violaciones a los derechos humanos, sino que también, aunque suene muy feo, la estadística juega, pero acá parece que no jugaba. Y por eso uno se puede hacer ciertas preguntas. O por ejemplo, ¿cuál era la impresión real que tenían? Es muy curioso porque en Chile, por ejemplo, voy a plantearlo en términos muy crudos, se mató menos que en otros países, y sin embargo aquí había una especie de... se exageró enormemente, hablando de ríos de sangre y cosas por el estilo, respecto de la represión en Chile. ¿Fue un operativo exitoso? Aparentemente sí. A ver, parcialmente, porque el régimen militar chileno sobrevivió 17 años. Tampoco es que estos rumores lo hayan horadado en la duración del régimen. Ya no duró 7 años como Argentina, por ejemplo. ¿Ya? Y pudo salir el general Pinochet por la vía institucional. Y eso también hay que asumirlo. Pero, así como pudo salir por la vía institucional, también tenemos que decir que se encontró aislado internacionalmente desde la perspectiva política. Desde la perspectiva económica, Chile se abrió al mundo en esos años, como si quieren verlo lo pueden ver en el episodio anterior de este canal. Pero llama la atención que haya sido aislado tan brutalmente cuando, y vuelvo a colocar el mismo ejemplo, se trató como la peor barbaridad de la historia el tema de los derechos humanos en Chile. Yo no voy a defender a nadie aquí, por lo menos no en este espacio, pero por ejemplo, vuelvo a decir, las acusaciones que se hacían sobre y que resultaron ser comprobadamente ciertas sobre violaciones a los derechos humanos en Camboya por el Khmer Rouge o Khmer Rojo de Pol Pot, resultaron ser más de 300 veces peor, ¿ya? No 3 veces, no 30 veces, 300 veces más muertos se calculan. ¿Ya? Y sin embargo, el New York Times le dedicó 3 artículos en todo el periodo, y de esos 3 artículos, si mi memoria no me engaña, hay uno firmado por Noam Chomsky, donde básicamente se dedicó a burlarse de los comentarios y de las víctimas. Y sin embargo, se exageró el rol de la represión y la violación a los derechos humanos en Chile. Entonces uno dice, al final en el operativo hubo periodistas que actuaron de forma, no quiero decir inescrupulosa, pero demasiado confiada respecto a información que venía alterada. Y también aquí uno puede ponerse a pensar, porque hace un tiempo atrás se descubrió que en los años 70 se habría publicado una supuesta autobiografía de Carlos Prats, comandante en jefe del ejército entre 1970 y el 22 de agosto de 1973, donde básicamente hablaba pestes del general Pinochet, y con el tiempo se descubrió que hubo un operativo ideado por el Partido Comunista Chileno para publicar esa autobiografía que nunca salió del puño y letra del general Prats. Básicamente fue inventado tras la muerte del general Prats por el Partido Comunista, donde la persona que hizo el operativo, un escritor de poca monta llamado Eduardo Labarca,
confesó haber realizado un documento falso, firmado supuestamente por otra persona, básicamente para una operación de desprestigio. Y si consideramos que Chile tenía el Partido Comunista más apegado a la línea soviética en América Latina, da para pensar que probablemente esa publicación, si es que no tuvo que ver con la llamada Operación Tucán, aprobada directamente desde Moscú por Yuri Andropov, da, por lo menos, uno puede decir, es una coincidencia demasiado sospechosa. Y quiero de alguna manera con esto abrir un poco a la reflexión sobre el tema. ¿Qué tan efectiva fue esta operación denunciada por un ex agente? Aparentemente la operación ya es medio indesmentible que haya existido, o sea, de que existió es un hecho ya un poco indesmentible. Lo que hay que saber es cuál fue el alcance. Y si nos ponemos a hilar fino, podemos empezar a sacar cuentas de que fue de amplio alcance, además por un tema de proporcionalidad, como lo hicimos recién, comparando las violaciones a los derechos humanos en Chile versus las violaciones a los derechos humanos en Camboya, que también era geográficamente lejano al primer mundo, pero al cual el New York Times aludió muy pocas veces y en alguna de ellas incluso burlándose de los hechos. Y de alguna manera la intención de este podcast en particular es abrir un poco a la reflexión, aunque sé que me voy a ganar una serie de insultos. Pero son los riesgos que se corren por tratar de abrir, no sé si un debate, pero una pequeña reflexión. Bueno, y con esta historia de espionaje, contraespionaje y una campaña antichilena, podríamos calificarla así, o así habría sido calificada en los años 70 en realidad, queremos abrir este año 2024 como Estudio 6, un proyecto que, siendo muy honesto por los acontecimientos de los últimos meses, puede que no tenga tan larga duración como habríamos esperado, pero eso dependerá de otros factores y se verá con el tiempo, pero en el que hemos querido siempre dar espacio a la historia, un poco a la reflexión y al intercambio de opiniones, ¿ya? Y de alguna forma este tema de Operación Tucán, que no es tan conocido, creo que valía la pena traerlo a colación. Nuevamente, deseándoles un muy feliz año nuevo en esta semana en que comienza este nuevo año, que sea un año lleno de realizaciones personales, familiares, eh, laborales, que puedan tener una vida plena junto a sus seres queridos. Un gran abrazo fraterno de parte de quien habla, el responsable de este canal. Eh, Recordar nuevamente, cierto, que a nuestros queridos aliados de Momento Crucial, ex Hablemos de, con la realidad nacional e internacional en términos simples, los pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Recordar que seguimos contando con el flow que está en la descripción, donde ustedes pueden pasar a colaborar desde 350 pesos y seguir sumando para la solvencia del canal, por lo que dure. ¿Ya? Recuerden que con 10.000 pesos tienen derecho a solicitar un tema para que sea tratado en podcast o en un episodio, conforme por supuesto a la línea editorial del canal. Y deseándoles nuevamente y agradeciéndoles su sintonía y deseándoles un extraordinario futuro. Nos veremos o nos escucharemos en un próximo episodio que debería estrenarse el lunes 8 de enero. Ya anunciaremos con el respectivo reclame, como todas las veces, de ese episodio y seguiremos compartiendo más historias con historia. Hasta pronto.